maker of heaven, the creator of the earth. Oh, how I need you, Lord. You are my only hope. You are my only prayer. So I will wait for you to come and rescue me, to come and give me life. I wait for you, I look to you, oh Lord. I lift my eyes up to the mountain. Where does my help come from? Gonzo on the track.
your creator, is my Si creator. ese es el caso, es que necesitas crecer esa relación con tu creador, con mi creador. You need to feel safe under the wings of He who made you. Tienes que sentirte seguro bajo las alas del Omnipotente. And the only way of doing that is getting to know your Y la creator. única forma de hacer eso es conociendo a tu Dios. It's reading His love letter, reading His word. Es leyendo su carta de amor, su palabra, It's going into fasting with Him, hacer ayunos con going Él, into prayer and talking. orar con Él, hablar con Él, Because you can only know the voice of someone porque solo puedes reconocer la voz de alguien if you spend time with that person. cuando tratas con esa persona.
igual. Hombre sin igual. Tú eres digno de alabar. Y cantaré cuán grande es mi Dios. No cuán grande es mi Dios. Canta hoy cuán grande es mi Dios. Adora hoy cuán grande es mi Dios. Cante con un coro. Cuán grande es mi Dios. Canta hoy cuán grande es mi
es mi Dios. Canta hoy cuán grande es mi Dios. Adora hoy cuán grande es mi Dios. Eso es. Levante su voz conmigo. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Canta hoy. Adora hoy. Adora hoy cuán grande es mi Dios. Oh, cuán grande es mi Dios. Canta hoy cuán grande es mi Dios. Adora hoy cuán grande es mi Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros en este día. Vamos a tener un servicio especial, aleluya. Vamos a estar recibiendo la palabra de nuestro Dios Todopoderoso y vamos a poder glorificar y exaltar su nombre como hermanos y hermanas, aleluya. Y antes de comenzar, vamos a orar para que Dios sea tomando el control de este servicio. Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos toda alabanza, honra y gloria a ti en este día, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos como hermanos y hermanas a la distancia, Señor, para poder recibir de tu palabra, para poder exaltar tu nombre, Señor. Recibe nuestras alabanzas como perfume grato delante de ti, Señor. Que tú seas, Señor, llegando con tu Espíritu Santo a cada vida que esté sintonizándose, a cada vida que nos esté viendo, a cada vida que vaya a ver este video, Señor. Que tú llegues a su vida, que tú seas hablando a su alma, a su espíritu, Señor, a sus corazones, Señor, con tu palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias, que tú seas tocando, Señor, el siervo que vaya a dar la palabra en esta tarde, que tú le des sabiduría, entendimiento y revelación de tu palabra, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza y te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y todos los hermanos que se siguen sintonizando, gracias por estar con nosotros en este día nuevamente. Vamos a estar glorificando a nuestro Dios, aleluya, y vamos a alabarle, vamos a glorificarle. Y algo que es importante y llama la atención es que las alabanzas nunca se hacen viejas, aleluya. Las alabanzas para nuestro Dios, no importa qué tan antiguas sean, qué tan nuevas sean, cuando las cantamos, la presencia de Dios siempre es tan viva, aleluya. Y Dios siempre da la sabiduría y la revelación a los siervos para poder escribir letras y letras y letras de canciones nuevas, aleluya. Porque cualquiera puede decir que una canción a Dios las personas pueden correr sin creatividad, aleluya. Se pueden quedar cortas en lo que escriben, pero si vemos todas las canciones que han escrito los hermanos y las hermanas y no acaban, aún siguen más y más allá. Podemos ver el mundo. Las canciones se tratan de lo mismo, repiten lo mismo, violencia, sexo, problemas, odio. Siempre se trata de lo mismo, aleluya. Pero las canciones y las alabanzas a nuestro Dios, aún más allá de restaurar nuestras almas, llegan a nuestro Dios como perfume grato delante de él, aleluya. Así que vamos a tomar esta alabanza como hermanos y hermanas, unánimes como iglesia, y vamos a cantarla con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, para que llegue hasta el tercer cielo donde está nuestro Dios, aleluya. Así que le invito a que adoren con nosotros. Adórele con el alma, con todo lo que tú tienes. Dale su corazón a él. Aleluya.
soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú arregles mi caminar.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya, toda gloria y toda honra sea para nuestro Dios. ¿Cuántos pueden comentar aleluya? ¿Cuántos pueden comentar amén? Y ahora la mejor parte, y ahora queda la palabra con la iglesia. Hola mis hermanos, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este servicio de domingo por la tarde, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, y le doy las gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que me da de ser partícipe de este servicio, de poder llevar su palabra, de que el Señor sea usando mi vida y de esta forma poder servir a su obra. Quisiera que oráramos, hermanos, primeramente, para que el Señor sea con cada uno de nosotros, para que el Señor sea preparando nuestra vida. Hoy el Señor nos va a dar un poco de doctrina, palabra fuerte del Señor, pero es palabra de edificación. Y sabemos que no solamente dice la palabra del Señor, del pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y esta palabra es de Dios, hermanos. Y vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, Señor, por la vida, por la salud, Señor, porque tú, Señor, nos tienes en tus manos, porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor, porque fuera de ti, Señor, no hay nada, Señor. Tú eres, Señor, el que tú sabes todas las cosas, dice tu palabra, que son hechas por ti y para ti, Señor, y nosotros somos obra tuya, Padre. Y en este momento, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, humildemente, Señor, estar delante de ti y que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, porque nosotros solos no podemos, Señor. Tú tienes, Señor, la vida, Señor. Tú conoces, Señor, lo bueno, lo mejor para cada una de nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, por ser nuestro creador, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás hablando, Señor, porque, Señor, quieres que cada uno de nosotros, Señor, estemos contigo, Señor, un día, Señor. Prepara nuestra vida, nuestro corazón, prepara esta palabra, Señor. Señor, que no sea, Señor, palabra de hombre, sino, Señor, palabra de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de tu amado. Amén, amén y amén, Señor. Y le vamos a dar gloria a nuestro Señor de esta forma, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hay que alabar a nuestro Dios, Señor, hay que glorificarlo, porque Él debe de ser el todo en nuestra vida, hermanos. Y de esta misma forma, hermanos, vamos a abrir el libro de Mateo, y vamos a ir al capítulo 15 de Mateo, y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 10 hasta el 20. Amén. Hoy es una palabra, hermanos, de doctrina, una palabra que nuestro Señor Jesús, Él se la quiso mostrar a sus discípulos, hermanos, y Él hoy en esta tarde, Él nos va a hablar a cada uno de nosotros para que aprendamos, hermanos, para que no nos equivoquemos, para que podamos siempre buscar gracia y encontrar gracia dentro del Señor. Amén. Y le damos la lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 15, versículo 10 al 20, dice la palabra del Señor. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro, le dijo, explícanos esta palabra. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento?
¿No entendéis que todo lo que entra en la boca al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Esta es una palabra bastante fuerte, hermanos, y el Señor quiere en esta tarde enseñarnos, porque es importante, hermanos, de que nosotros también aprendamos del Señor. No podemos nosotros siempre estar con lechita, no podemos. La palabra del Señor quiere que nosotros crezcamos fuertes, que seamos fuertes, porque la batalla, hermanos, dice la palabra del Señor, que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. No los cobardes, no los que nos escondemos, no los que encontramos excusas para muchas cosas, hermanos. Y es importante, hermanos, de que nuestra vida, nuestro andar, hermano, nos estemos alimentando bien. Y todos sabemos, hermanos, de que tenemos que, para alimentarnos bien, tenemos que tomar también alimento fuerte, alimento bueno, que sea nutriente para nuestra vida. Y recordemos, hermanos, de que estamos hablando de la vida espiritual del hombre. Amén, porque la palabra del Señor dice, y se lo vuelvo a repetir, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Así que nosotros nos alimentamos bien, el cuerpo nuestro físico, nosotros siempre estamos constantemente alimentándonos, y si nosotros nos damos cuenta, si usted deja de comer, si usted no toma sus nutrientes, su cuerpo se desvanece, no le va a funcionar a usted no va a poder trabajar sus 8 horas normales si usted no viene y alimenta bien su cuerpo. Y muchas veces, hermanos, así como pasa en la vida secular, en la vida física del hombre, muchas veces nosotros venimos y le metemos cualquier cosa al cuerpo, y entonces causa, en vez de alimentar al cuerpo, lo echa a perder. Le empiezan a dar las enfermedades, le da grasa, entonces se le vienen y se le tupen las arterias, y entonces le empieza el colesterol y muchas cosas que sabemos. ¿Qué quiere decir esto el Señor? Bueno, hermanos, de que tenemos que tener cuidado qué alimento nosotros le damos al cuerpo físico para que funcione, porque no todo lo que nosotros comamos va a beneficiar el cuerpo. De igual forma, dice la palabra del Señor, de que tenemos que tener cuidado cómo nosotros alimentamos nuestra vida espiritual, el hombre interior. Y eso es lo que la palabra de esta tarde se enfrasca el Señor. Aquí nuestro Señor Jesucristo se está enfrascando, y Él está enseñándole a sus discípulos, hermanos, la importancia de la condición del hombre interior que nosotros tenemos dentro, que es el que nosotros tenemos que cuidar, es el que nosotros debemos de ver qué tipo de alimento nosotros le estamos dando aquí. Y dice la palabra del Señor de que estaban los discípulos ahí, dice, llamando así a la multitud, el Señor les dijo, oíd y entended. Y esta es una de las cosas muy importantes, hermanos. Y esta es palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo. En mi Biblia yo lo tengo en rojo. Esto significa, y esto es muy importante, muchas veces nosotros oímos, pero no entendemos la palabra del Señor. Y por eso hay veces fallamos en las cosas del Señor, hermanos. Y tenemos que ser bien, ¿cómo le diría yo? Tenemos que ser bien sabios. Amén, hermanos. Muchas veces
todos nosotros hemos ido al colegio. Amén. ¿Sí o no? Todos nosotros hemos ido al colegio. Pero ¿qué pasa? Una de las cosas yo particularmente en mi vida, cuando yo iba al colegio, una de las cosas que yo aprendí y yo personalmente yo, ¿me entiende? Tenía ciertas disciplinas en el colegio, ¿me entiende? Y no es por jactancia ni nada, pero yo fui uno de los mejores alumnos del colegio donde yo estudiaba cuando yo estaba en el colegio en la primaria. Entonces, ¿pero qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, una de las cosas que hacía no era que estudiaba mucho. Amén. Porque hay veces no era que yo venía y después del colegio, como muchos hacemos, y eso es lo que pasa, venimos nosotros, muchos venimos y nos ponemos a leer fuera y muchas veces no nos damos cuenta que la parte más importante no la da cuando usted lee el libro de texto. Cuando yo iba en el colegio, yo lo que hacía era que yo me enfocaba cuando el profesor estaba hablando sobre la materia. Ese era el punto mío. Amén. Que yo me enfocaba en lo que el Señor, el profesor, ponía en ese. Sin embargo, hay otros que vienen y no ponen atención. Y dicen, no, yo lo leo en la casa y ahí yo me preparo y estudio para el examen. Y después llega el examen, estudiaron, pasaron toda la noche estudiando. ¿Y qué pasó? Salieron mal en la clase. ¿Por qué? Porque el profesor tiene un objetivo. El objetivo del profesor tiene un objetivo que es el que va a explicar ciertas cosas que no la va a explicar el libro de textos. Es igual lo que pasa dentro de la vida de la casa del Señor. Nosotros muchas veces venimos y está aquí el Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Amén. Pero hay veces estamos escuchando y no estamos poniéndole atención, no estamos verdaderamente concentrados, no está nuestro espíritu en conexión con el Espíritu Santo que está dando la palabra. Y entonces hay veces nosotros estamos en muchas otras cosas dentro de la casa del Señor, estamos distraídos con el que entra o con el que sale, con el que va a baño, el que no, con los niños que están saltando y nos olvidamos, hermanos. Y entonces el Espíritu Santo está ahí buscando, queriendo que nosotros, tú sabes, recibamos la palabra que Él tiene para nosotros. Y entonces está ahí golpeando, pero nosotros no estamos poniendo atención. Por eso aquí el Señor, y esto es muy importante para que usted vea, y vamos a seguir leyendo, porque el Señor le dice esto a la multitud, le dice, oíd y entended, porque muchas veces la mayoría del pez, hermano, nosotros oímos pero no entendemos la palabra de Dios. No estamos en comunión con el Espíritu Santo. Estamos en muchas otras cosas. Y le voy a decir una cosa, hermanos. Usted puede ir a su casa, puede leer la palabra, pero lo que el Señor tenía para usted en esa palabra, en esa escritura, ya la entregó. Ya no se la va a volver a entregar, hermanos. Por eso dice la palabra que cuando el Señor lleva la palabra no llega vacía. Ya está dicha para cada uno el que la está recibiendo. Por eso dice la palabra del Señor que Él pone así como el querer, como el hacer en cada uno de los corazones de los que estamos aquí dentro de la casa del Señor. Por eso, hermanos, es súper importante. Y es muy importante que nosotros, cuando estemos dentro de la casa del Señor, estemos aquí. Estemos aquí, alma, cuerpo y espíritu. Amén, hermanos, para que entonces el Señor abra la obra. Ahora, si usted llega a su casa y quiere repasar la palabra, está bien. Amén, hermano. Pero lo más importante es aquí. Por eso es importante que dice la palabra del Señor que nosotros nos congreguemos. Por eso es importante que el Señor creó la iglesia. Amén, hermanos. Para que nosotros podamos ser
dice, creciendo en gracia, amén, entre los santos, entre nosotros mismos. Amén. Por eso el Señor le dice a este pueblo, oíd y entended. Por eso hoy el Señor te dice a ti, oíd y entended. Cada uno de nosotros tenemos que entender, hermanos. Tenemos que estar aquí. Es bueno, y esta es una de las cosas que yo he aprendido. Nosotros tenemos cada uno ciertas responsabilidades dentro de la casa del Señor, pero hay una cosa que usted tiene que tomar en cuenta siempre. No importa lo que usted haga, si usted lleva el coro, si usted está tocando, no importa, hermano. Lo que sí, y esto es una de las cosas que nuestro pastor siempre es bien específico en esto. Todo es bonito dentro de la casa del Señor, la alabanza, los coritos y todo. Pero la palabra del Señor, hermanos, eso es lo más importante de nuestra vida. Amén. Y eso usted tiene que tomarse el tiempo, tomar ahí, como usted tenga sus cosas, que hay veces yo veo hermanos que toman notas, otros como usted, pero que usted tiene que darle allí, poner atención a la palabra del Señor y olvidarse de la distracción de las otras cosas que están pasando dentro de la casa del Señor, sino que el Señor, usted allí, se siente a escuchar, amén, hermanos, al Espíritu Santo. Y entonces el Señor viene y le dice, oíd y entended. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y entonces, ¿por qué el Señor viene y le dice esto a la multitud? ¿Por qué, hermano? Y aquí donde el Señor quiere, por eso el Señor le dice primero, y esto es muy importante, por eso el Señor les dice, porque ¿sabe qué, hermano? Por eso el Señor le dice, oíd y entended. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce nuestra vida. Él conoce, hermano, nuestra condición. ¿Y qué pasa con nosotros los seres humanos, hermanos? Nosotros nos equivocamos muchas veces lo que escuchamos, lo que leemos. Amén, hermanos. Y aquí tenemos que ser bien claros en lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Que tenemos que poner atención. ¿Por qué el Señor le dice, oíd y entended? Porque el Señor anteriormente, Él viene y le dice, no lo que entra por la boca del hombre contamina al hombre. Amén. Porque habían los fariseos, dice la palabra del Señor. Y si usted va un momento, ahí mismo en el capítulo 15, en el versículo 1 y 2, mire lo que dice el Señor. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Amén. Y aquí, hermanos, es lo que el Señor quiere enseñarnos. Que a veces nosotros estamos escuchando otras cosas. Hay veces pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto y estamos agradando a Dios. Y no lo estamos haciendo porque estamos siguiendo dogmas de hombres. Amén. Es cierto, hermanos, que cada iglesia tiene ciertas tradiciones, ciertas cosas que son buenas, pero hay otras que son malas, que no son cosas que van a beneficiar nuestra vida espiritual. Un ejemplo aquí dentro de la casa del Señor, nosotros tenemos que damos gloria a nuestro Dios, dándole 3 glorias, unas al Padre, otras al Hijo y otras al Espíritu Santo. Amén. Eso no tiene nada en contra, pero hay otras ciertas tradiciones que son de acuerdo a la dominación, de acuerdo al país, de acuerdo a las costumbres, hermano, que entonces que los hombres se introducen dentro de la casa del Señor, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con la edificación de la iglesia. Y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a este pueblo. Por eso le dice, oíd y entended, no lo que están diciendo los fariseos, porque los fariseos estaban siguiendo cosas de ellos mismos, dogmas que dice la palabra del Señor, vienen y le están reclamando al Señor Jesucristo que por qué los discípulos están comiendo sin lavarse las manos.
Amén. Porque si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, había muchas otras cosas de que no se comían y esto y lo otro, y el Señor viene y le dice. Y la importancia, hermano, y aquí hay una cosa que tenemos que entender, de que muchas personas vienen y quieren tratar de venir, de venir y hacer las cosas así, al pie de la letra, pero sin embargo, dejan lo más importante, que es la alabanza a Dios, servir a Dios de corazón. Entonces vienen ellos como estos fariseos que vienen y por todos los dogmas, todas las cosas que ellos tenían, tienen al Salvador de su alma y tienen al Salvador de la humanidad y no lo ven, porque ellos están enfrascados, ya están impregnados de unas cosas que no edifican a la vida de uno. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, la vida cristiana no es, ¿cómo le diría yo? La vida cristiana, la vida de un cristiano no es una cosa religiosa, no es una cosa que usted venga y alabe al Señor y entonces usted dice voy a alabar al Señor en la mañana, le doy un devocional, después oro para la tarde, después voy aquí y entonces empieza a crear. No, hermano. La vida cristiana de una persona es la experiencia que usted tenga con su Creador, con su Salvador, con nuestro Dios. La experiencia, la relación que usted tenga día a día con Él. Amén, hermanos. Y no todos los días nosotros estamos arriba. Hay veces estamos abajo. Hay veces hay días que usted quiere alabar a Dios. Pero hay veces tiene usted tal vez aflicciones de su corazón. Y a lo mejor usted se acerca a Dios distinto. Hay veces usted lo alaba con júbilo, pero hay veces siente su corazón triste y entonces usted va y toma un momento aparte. Usted quiere estar un momento de intimidad con Dios. Esa es la relación que quiere el Señor de sus hijos. Que nosotros seamos genuinos. Que usted no siga ningún dogma de ningún hombre, sino de que usted entienda de que la relación que usted debe de tener con Dios depende de usted. Y aquí le está diciendo el Señor a ellos. Y les dice, y entonces viene el Señor diciendo, entonces dice, acercándose los discípulos, les dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y aquí hay una cosa muy importante, hermanos. Muchas de las cosas que a veces nosotros como cristianos decimos van a ofender a algunas personas. Muchas de las cosas que a veces la palabra del Señor habla va a ofender a muchas personas. Hasta muchos de los mismos miembros de la iglesia se van a ofender por a veces cosas que tal vez el predicador esté hablando. ¿Sabe por qué, hermano? Y usted no debe. ¿Sabe por qué? Porque la verdad ofende. Cuando la verdad, cuando nosotros nos ponemos la verdad, nos va a ofender. Si nosotros estamos haciendo lo incorrecto, claro que la verdad le va a ofender a cualquier persona. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como hijos de Dios. El que predica, el que esté aquí, su responsabilidad es hablar de la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermanos, va a llegar, dice la palabra del Señor, es como una espada de doble filo. Y muchas veces va a llegar hasta su vida y no le va a gustar a usted, lo va a ofender, lo va a sentir, porque la palabra del Señor, ¿sabe qué? Le va a decir a usted que usted es pecador, que usted es ladrón, que usted es fornicario, que usted es adúltero, que usted miente, que usted no quiere a su hermano, que usted no... Esa es la palabra del Señor. Ahora, dígame usted, ¿es mentira la palabra del Señor? No. Ahora, nosotros tenemos que entender que esa palabra es de Dios. El Señor fue el que escribió esta palabra, ningún hombre la ha escrito. Por eso dice la palabra del Señor que no hay justo. Amén. Dice que cuando llegue el tiempo, y esto es muy importante, dice la palabra,
que cuando llegue el tiempo, cuando estemos todos los buenos delante de la presencia del Señor y llegue el juicio eterno, hermanos, dice la palabra del Señor, que no encontraron, dice, no había nadie justo para abrir los libros de la vida. Solamente había uno, que era el Cordero, que era nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, hermanos, el único justo que Él va a poder abrir esos libros. Porque ninguno de nosotros, hermanos. Así que no se sienta ofendido. Y si se siente ofendido porque la palabra le dice que es pecador, dele gracias a Dios porque la palabra a usted lo está enfrentando. Amén, hermano. Y nosotros tenemos que tener cuidado en eso. Por eso el Señor le dice a este pueblo, le dice, oíd y entended. Porque hay veces nosotros nos gusta que nos estén diciendo lo bueno que somos, hermanos. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Nosotros no podemos. Es igual, hermano. Hay veces como predicador, a mí una de las cosas que he aprendido durante el tiempo que llevo yo predicando la palabra del Señor es, hay veces hay personas de que a lo mejor no les gusta la predicación, pero también han habido personas que me han dicho, excelente palabra, esto y lo otro. Ahora, yo no puedo venir y agarrar eso y alimentar mi ego. No. Amén, hermano. Yo tengo que verdaderamente aceptar de que lo que yo hice nada más es mi trabajo. Y tengo que hacerlo lo mejor posible delante del Señor. Y no podemos nosotros alimentar eso. Nosotros, y eso es lo que nosotros, si nosotros queremos que el hombre interior, que nuestra vida sea fructífera dentro del Señor, que nosotros, hermanos, encontremos gracia delante del Señor, hermanos, y el Señor nos dice que somos pecadores, que tenemos que orar más, tenemos que orar más, que somos haraganes, tenemos que verdaderamente levantarnos para que el Señor nos diga eso. Y darle gracias al Señor por su palabra cada vez que Él nos enfrente, porque entonces eso es lo que nos va a hacer fuerte. Porque en el momento de la situación, hermano, en el momento de la prueba, ahí, ¿me entiende? El Señor nos va a hacer fuerte. Y es importante, hermanos, de que nosotros entendamos eso. Amén. De que Él nos va a probar. Yo estaba leyendo hace poco la palabra del Señor, que Él viene sobre Abraham. El Señor vino y dice la palabra del Señor, que llegó donde Abraham y dijo el Señor, y probó, y dice la palabra del Señor, y Jehová probó a Abraham. Amén. Y Abraham, ¿sabe lo que dijo? Abraham vino y le dijo, heme aquí. Y probó Abraham, y probó Jehová a Abraham, y dice que Abraham dijo, heme aquí. Todos, hermanos, todos, sin exclusividad, vamos a ser probados. Los hijos de Dios tenemos que ser probados, tenemos que ser enfrentados y tenemos que estar listos cuando el Señor nos diga. Y entonces mire lo que dice. Y entonces estos fariseos se ofendieron. Bueno, que se ofendan. Muchas personas, hermanos, acuérdense, estamos en tiempos bien difíciles. Ya ahora a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Estamos en el tiempo de la tolerancia, que todo es lícito. Todo es lícito. Pero dice la palabra del Señor, pero ¿todo me conviene? No. Y ahí donde nosotros tenemos que poner atención. Y dice la palabra del Señor que tenemos que ser atentos. Oíd y entended, dice nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Y entonces mire lo que dice el Señor. Pero respondiendo Él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Una palabra un poco difícil para mí. Desarraigada. La va a arrancar. Amén. Así que debemos de pedirle al Señor que nosotros seamos una planta que el Señor haya plantado, que el Señor la pode. Entonces usted
tiene que permitirle a Dios que Dios lo esté podando, que Dios le quite las cosas que le estorban en su vida, que lo estorban crecer. Amén, hermanos, porque hay veces hay tallos dentro de nuestra vida, hay ramas que están dentro de nuestra vida que no le gustan al Señor y el Señor, hermanos, las va a cortar. Y debemos de dejar que el Señor nos pode, que el Señor nos forme. Amén, hermanos, porque Él es el que planta. Sí, entonces, ¿qué quiere decir esto el Señor? Que entonces, dice la palabra del Señor, dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. ¿Qué eso significa? Usted nada más va a arreglar, usted nada más le va a echar agüita, usted nada más va a podar, a formar esa planta que usted, que usted sembró, ¿sí o no? Nuestro Señor Jehová es igual. Si el Señor está hablando su vida, si está hablando la mía, tenemos que darle gracias al Señor, hermanos. Duele cuando el Señor nos habla, ofende, pero es para beneficio de nuestra vida, hermanos. Y debemos de darle gracias al Señor, porque si no, dice la palabra del Señor, que va a ser desraigado. Y entonces, ¿qué significa la palabra desraigado? Que lo va a llevar, hermano, al fuego, hermano. Por eso, hermano, debemos de darle gracias al Señor cuando Él nos habla. Y dice en el versículo 14, dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos, dice la palabra del Señor, caerán en el hoyo. Tenemos que, hermanos, tener cuidado a quien nosotros escuchamos. ¿Qué palabra nosotros estamos alimentando nuestra vida espiritual? Dice la palabra del Señor, hermano, y esto abunda últimamente, hermanos. Dice que llegará en los últimos tiempos, dice la palabra del Señor, que abundarán hombres amadores de sí mismos. Amén. Y vienen y se dicen que hablan de Dios y hacen cosas, pero son hombres nada más amadores de sí mismos, de que nada más quieren que a ellos los sirvan, que se ponen títulos. Y tenemos que tener cuidado, hermano, lo que nosotros escuchamos. Amén. Si lo que usted escuche, cualquier cosa, hermano, que usted escuche que no va de acuerdo a la palabra del Señor, no lo siga, no lo alimente. Bótelo, deséchelo, hermano, porque entonces dice la palabra del Señor que lo va a llevar al hoyo. Amén. Aleluya, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos abra nuestra mente, nuestros ojos, hermanos, para que podamos nosotros verdaderamente estar en el camino correcto, hermanos. Fíjese, y después dice, y respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Y mire lo que le dice el Señor, hermano. Ahora, no se vaya a ofender. Mire lo que le dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el creador de su vida, el Rey. Amén, hermanos, sobre el Dios Todopoderoso. Mire lo que dice. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Amén. En otras versiones, hermano, utiliza otra palabra un poco más fuerte. Dice torpe. Amén. Que no entienden. Amén. Ahora, una de las cosas que usted tiene que entender, torpe no significa que la persona sea boba ni nada, dice la palabra del Señor. El significado de la palabra torpe es que a una persona le cuesta hacer algo, que dice la palabra del Señor, o asimilar algo, o hacer algo que es un poco torpe. Un ejemplo, si usted viene y se pone a hacer una línea con un pincelito, o una línea derecha, así más o menos, y entonces a usted más o menos, como usted no está adiestrado en hacer la línea esa, entonces a lo mejor usted es un poco torpe y se le va la línea para un lado y eso es lo otro. ¿Por qué? Porque no está siendo adiestrado. Ahora, por eso es importante que nosotros estemos en constante comunión con Dios.
Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de que estar renovando nuestros pensamientos diariamente. Por eso es esencial que nosotros tenemos que estar buscando su presencia. Debemos de estar congregándonos dentro de la casa del Señor. Amén, hermanos, que no seamos nada más como los camellos, que tomamos una agua nada más cada cierto tiempo. No. Por eso el Señor viene y les dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Sus discípulos. Pedro le está preguntando al Señor que él no estaba claro lo que el Señor les quería decir. Y así hay veces, el Señor hay veces, hermanos, y eso es lo que es muy importante. El Señor espera de que usted, por eso es importante que dice de que cuando nosotros tenemos en la casa del Señor, el Señor espera un crecimiento dentro de su vida. Amén, hermanos. Él no quiere que usted estén constantemente lechita. Amén, hermanos. No. El Señor quiere de que cuando el Señor hable doctrina, como ahora, y hable palabra, amén, de edificación, que usted tenga lo suficientemente pantalones y esté derechito ahí. Y usted diga, no, ok, Señor, gracias, Señor, por hablarme en mi vida. Gracias por esa palabra. Gracias porque verdaderamente esa palabra va a hacer eco en mi vida y la va a hacer más fuerte, y la va a edificar mejor. Y el Señor viene y les dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Amén. ¿Cuántos de nosotros hay veces no entendemos lo que el Señor nos quiere decir? Amén. Y tenemos que pedirle gracia al Señor. Y entonces dice el Señor, mire, después dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Amén? Todos nosotros sabemos que ese es el proceso. Pero dice, y seguimos leyendo al 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque dice, el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Y aquí es muy importante, hermanos, de que el Señor le está diciendo a los discípulos de que nosotros debemos que tener cuidado lo que nosotros escuchamos. Dice que no es lo que entra por la boca del hombre, porque lo que entra por la boca del hombre, dice la palabra del Señor, que va al estómago y después va a la letrina. El Señor Jesucristo lo dice. Y es la verdad, hermanos. Eso no es nada nuevo para cada uno de nosotros. Pero lo importante, dice la palabra del Señor aquí, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Lo que usted tenga en el corazón es lo que usted va a hablar. Amén. Y después dice el Señor y menciona 7 cosas. Los homicidios, los adulterios. Todas esas cosas, dice la palabra del Señor, que no provienen de afuera, de lo que usted se mete en la boca. No proviene de que usted haga o deje de hacer ciertos ritos como hacían los fariseos, sino que ya está en el corazón de la persona. Allí dice, de ahí emanan todos los malos pensamientos, dice nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 18, porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Amén, hermanos, de que nosotros debemos de tener cuidado cómo nosotros estamos alimentando nuestro corazón. Amén. ¿Qué nosotros le estamos, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Amén. Los frutos de nuestra vida. Tenemos que estar en constante relación con nuestro Dios. Porque dice que dentro del corazón están todas estas cosas guardadas. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Muchas veces nosotros pensamos que todo lo que pasa allá afuera, ¿me entiende? Todo lo que está pasando, entonces va a, ¿cómo le diría yo?, afectarnos a nuestra vida. Puede ser para bien o para mal. Y el Señor dice que no.
que es del corazón. Todas las cosas que pasan, y aquí lo dice el Señor, que no es el gobierno, no es la sociedad, no es la época el causante de todos los problemas que hay en el mundo. Los problemas sexuales, como dice la palabra, los homicidios. Dice la palabra del Señor que no es culpa del sistema, no es culpa de la televisión, no. Aquí el Señor es claro. Dice que todo proviene del corazón del hombre. Porque el corazón del hombre, dice, es perverso. Todo lo que pasa alrededor nuestro proviene del corazón, hermano. Por eso nosotros debemos de tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. ¿Me entiende? Y fíjense, y hay muchas cosas aquí de que el Señor nos está diciendo, de que tenemos que tener, fíjense, y hay veces nosotros pensamos, ok, dice la palabra del Señor que somos homicidas, dice, ok, yo no soy homicida, yo no he matado a nadie, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no robo, pero fíjese, aquí, si usted va un momento a Mateo, dice, en Mateo 5, dice, mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 5, en el versículo 21, dice, oísteis que este fue el sermón en el monte que nuestro Señor Jesucristo dio, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Amén. Pero mire lo que dice después nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí? Que antes le decían, bueno, eres homicida, pero también, hermanos, si nosotros venimos, dice la palabra del Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio de igual forma. ¿Qué quiere decir? El Señor está diciendo que nosotros no somos homicidas, pero vamos a recibir igual paga como que fuéramos homicidas si nosotros odiamos a nuestro hermano, si nosotros no queremos a nuestro hermano. Amén. Y después fíjese, después dice adulterio. Y mire lo que dice el Señor aquí. Dice, y en el 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, en el capítulo 5 de Mateo y el versículo 27. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que, no solamente esas cosas, hermanos, aquí dice, y después va el Señor hablando de las fornicaciones, los hurtos. Amén, hermanos. Tenemos que tener cuidado, que es lo que tenemos en nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado, que es lo que verdaderamente nosotros estamos escuchando. Dice la palabra hoy en esta tarde, dice, oíd y entended. Amén, hermanos. Tenemos que venir a la casa, oír y entender. Tenemos que poner atención. Por eso se lo digo a los discípulos que debemos nosotros no seguir ninguna tradición, ningún dogma, nada de hombre, sino lo que dice la palabra del Señor, lo que el Espíritu Santo diga a su vida, hermanos. Por eso es importante que cuando nosotros vengamos a la casa del Señor, pongamos atención, oigamos y entendamos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y entonces nuestro corazón va a ser alimentado por lo que el Señor quiere y no por las cosas que el hombre ha creado. Amén. Durante todo, porque siempre van a haber hombres, hermanos, que van a buscar cómo acomodar las cosas. Y no es así, hermanos. La palabra del Señor va a ofender, le va a decir las cosas en la verdad, se las va a decir, hermanos. Pero usted y yo tenemos que ser maduros en el Señor y recibir la palabra del Señor. Amén, hermano, porque la palabra del Señor es verdad, hermano.
La palabra del Señor no miente. Dice, la palabra del Señor nos dice que somos pecadores, no debemos de ofendernos. Si la palabra del Señor nos dice que necesitamos cambiar en nuestra vida, debemos de aceptar lo que el Señor diga en nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, que el Señor nos haya hablado a nuestro corazón, hermanos. Y dele gracias, hermano, cuando la palabra del Señor a usted lo ofenda, que lo enfrente, y entonces usted pueda recibir esa palabra, hermano, porque es palabra verdad. Eso es muy importante. Acuérdese que la palabra del Señor, hermano, nuestro Señor no era, ¿cómo le diría yo? Él no hacía discursos. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, nosotros venimos a predicar, no a hacer un discurso político. El discurso político lo hacen unas personas y lo van de acuerdo y lo hacen para que usted vea. Ellos lo hacen de acuerdo al área donde va la persona. Amén. Si es un grupo de mujeres, va a ser un discurso hecho para la mujer. Amén. Pero aquí nosotros no hacemos ningún discurso. Aquí nosotros no estamos para agradar, porque ninguno de aquí de los que está aquí está corriendo para candidato de ningún tipo de cosas. No, aquí solamente venimos a predicar la palabra de Dios, y así es que el Señor dice. El Señor dice de que oíd y entended en esta tarde. Vamos a orar y que el Señor sea guardando esta palabra. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tú has hablado a mi vida. Bendice, Señor, mi vida, bendice la vida de mis hermanos que en este momento están, Señor, escuchando tu palabra, Señor, que están a través de este sistema, Señor, están delante de tu presencia, Señor, porque esta palabra es tuya, Padre, no es mía, no es palabra de ningún hombre. Dice la palabra del Señor, pobre aquel que le quite o le agregue una tilde a esta palabra del Señor. Dice que es mejor que agarre y se tire al fondo del mar, Padre Santo. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder ser maduros, poder ser hombres en ti, Padre, ser fortalecidos en tu palabra, Señor, para que podamos recibir, Señor, esa palabra, ese alimento fuerte para edificar nuestra vida y hacernos cada vez más fuerte delante de ti, Padre. Te doy gracias, sella la palabra, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que tú nos has dado de este servicio. Bendice, Señor, este día, Señor, y bendice a todos mis hermanos. En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano, que el Señor los guarde. Le doy las gracias a todos los que han estado hoy delante de la palabra del Señor, para que esta es palabra de Dios. Que el Señor les diga que tengan buenas tardes. Amén. God, just show me my heart. Show me where I am. God, show me truth about myself, so I know how to follow you. Sing this prayer with us. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Let's sing that again. Here's my heart. Here's my heart, Lord. Can you pray that to him? Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak truth, Lord. Speak what is true. I am found, I am yours, I am loved, I'm made pure, I have life, I can breathe, I am healed, I am free. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. 'Cause I am found, I
calm, you are sure, you are light, you endure, you are good, always true, you are life, breaking through. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Here's my life, sing it out. Here's my life, Lord. Let him hear you sing it. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Speak what is true. Speak what is true. Ask God to search your heart. Lord, open us up. Speak to us. Draw us closer to you, Father. And sing this prayer to him. You are more than enough. Can you sing that? 'Cause you are more than enough. You are here. You are love. You are hope. You are grace. You're all I have. You're everything. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Here's my life. Here's my life, Lord. Sing it to him. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Speak what is true. Speak what is true. Aleluya, toda gloria, toda alabanza, toda honra sea para nuestro Dios que nos trae esa palabra tan especial en esta tarde y nutre nuestra alma y nutre nuestra vida. Aleluya. Y si en esta tarde has escuchado la palabra y te ha tocado, si tú has pensado o has dudado si eres cristiano o no lo eres, o has pensado qué toma ser una persona cristiana, aleluya, qué le toma a una persona a seguir a Cristo, lo primero que una persona tiene que hacer es aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, aleluya. Tiene que aceptarlo, así Dios pueda trabajar en tu vida, así Dios pueda dirigir tu vida. Y si nunca lo has hecho, en esta tarde lo puedes hacer, aleluya. Y esa sería la decisión más importante que puedas tomar. Y para aceptar a Jesús hay tres cosas que hay que hacer, tres cosas que hay que estar seguro que hagamos, aleluya. Y la primera es aceptar que somos pecadores, que has cometido errores, aleluya, porque nadie es perfecto. Segundo es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y tercero, querer cambiar tu vida, aleluya. Dios siempre va a querer cambiar y ayudarte a cambiar tu vida y va a ser el 50%, pero el otro 50% lo tienes que hacer tú, aleluya. Y si quisieras tomar ese paso en esta tarde, ese paso que pueda cambiar tu vida, ese paso que te lleva a ser un cristiano, una cristiana, donde Dios va a poder ministrarte, tocarte con su Santo Espíritu, te invito a que repitas esta oración con nosotros. Padre Santo, Señor, te doy gracias por hablar a mi vida, te doy gracias por escogerme. En esta tarde me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis fallas, y en esta tarde te acepto
como mi único Señor y Salvador. Reconozco que tú viniste a esta tierra, que tú moriste y que tú resucitaste y lo hiciste por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir una vida agradable a ti, una vida que me lleve a ti. Esto te lo pido en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Toda honra y toda gloria sea para nuestro Dios. Y si en esta tarde has hecho esa oración, muchas felicidades, porque la mejor decisión de tu vida la has hecho el día de hoy. Escribe esta fecha en un libro, porque de ahora en adelante Dios va a hacer cambios en tu vida. Aleluya. Y si lo has hecho en esta tarde esa oración, quisiéramos saber tu nombre, conocerte, nos puedes escribir un mensaje para poder saludarte. Aleluya. A todos los hermanos, gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, por haber estado sintonizados, por los comentarios que nos han dejado. Aleluya. Y hemos tenido un servicio muy bonito como hermanos y hermanas. Aleluya. A la distancia, pero juntos. Aleluya. Espiritualmente. Esperamos verlos en los servicios por las redes sociales. Aleluya. Que vienen los martes. Vamos a estar a las 7 de la tarde en nuestro servicio de oración. Si tienes alguna petición, si hay alguna situación en tu vida o la de un familiar, de un amigo, de un hermano, nos puedes dejar un comentario y vamos a estar orando por cada uno de ustedes, por cada una de las peticiones que nos lleguen. Aleluya. Igualmente vamos a estar los sábados a las 7 de la tarde por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Igualmente glorificando a nuestro Dios y recibiendo de su palabra. Que Dios los bendiga y que tengan una hermosa semana. I am found, I am yours, I am loved, I'm made pure, I have life, I can breathe, I am healed, I am free. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. 'Cause I am found, I am yours, I am loved, I'm made pure, I have life, I can breathe, I am healed, I am free. 'Cause you are strong, you are sure, you are life, you endure, you are good, always true, you are life, breaking through. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Here's my life, sing it out. Here's my life, Lord. Let him hear you sing it. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Speak what is true. Speak what is true. Ask God to search your heart. Lord, open us up. Speak to us. Draw us closer to you, Father. And sing this prayer to him. You are more than enough. Can you sing that? 'Cause you